La pregunta es, ¿qué experiencias de tu trayectoria como docente y en el CONICET se vinculan con los feminismos? ¿Cómo se vincula la investigación científica y la lucha por los derechos de las mujeres? ¿Y qué crees que le está faltando para vos a la ciencia en materia de feminismos? Porque, por ejemplo, hay varios proyectos de ley y varias cosas que andan dando vuelta en cuanto a que la ciencia necesita una mirada de género bastante importante. ¿Qué pensás de eso? Bueno, muchas gracias, Leonora. Recordaste que sí, que efectivamente cuando llegué al directorio del CONICET comenzamos a hacer una serie de modificaciones respecto de algo que estaba todavía muy, ¿cómo diré? Muy poco articulado, muy poco visible, ¿no? Llamaba mucho la atención, y voy a ligar las dos cosas, ¿no? Qué ámbitos críticos, qué ámbitos en donde la racionalidad parece que es lo que más se menea, sin embargo estaban tan desprovistos de sentidos fundamentales acerca de la desigualdad que produce la construcción sexogenérica patriarcal. Llamaba muchísimo la atención la desertización de sentidos respecto de esta cuestión tan, yo diría ya al momento en que yo asumí como directora, era 2010, ya había, imaginemos, 10 años atrás, ¿no? Unas canteras extraordinarias en materia de ensayos, pero no solamente eso, de agencia feminista por derechos, y la ciencia tenía una opacidad y una ceguera cognitiva, como mínimo opacidad, y ceguera cognitiva una abundancia notable, de modo que a mí no me fue difícil proponer los primeros cambios, que ya la única articulación, porque siempre debo aclarar eso, que tenía una cierta provisión de sentidos más paritarios, era que ya estaba la cuestión de efectivamente legitimar por completo los apartamientos por motivo de parto, para las becarias. Estaba eso, no estaba muy consolidado, pero estaba. Esto tuvo que, en fin, empinarlo de manera muy decisiva, porque ustedes saben muy bien que se admitió las compensaciones, ¿no? Inclusive las compensaciones a posteriori del cumplimiento formal del plazo. Y esta cuestión me parece que sí está muy vinculada. Eso de la misma manera que que se llevaron a una muy buena consideración del directorio algunas cuestiones presentadas también por varones, también por varones. Yo voy a recordar varones digamos, en condición de becarios. Recuerdo algunos casos de una persona, por ejemplo, varón, que estaba con un grave problema, su hijita, grave problema de salud, y que significó que una licencia larga, y que la construimos con el mismo sentido de, digamos, de confirmar que esto era lo que estaba en todo caso, lo que estaba en el centro de la cuestión. Eran existencias humanas. La ciencia no puede no consagrar una mirada, no puede no entender lo que pasa con las circunstancias de carne y hueso, ¿no? Es decir, ¿se imaginan ustedes apartarse de una beca por una situación tan, en fin, tan imprevisible como la enfermedad de una criatura que necesitó largo tiempo? No recuerdo que ese caso lo protegimos mucho y demás. Esto para que se vea que no era solamente la perspectiva de género. Debía entenderse la administración de los vínculos de becarias, becarios, investigadoras e investigadoras con el CONICET desde una perspectiva que tuviera otra matriz. Por lo tanto, para proponer los cambios más importantes que hicimos en aquel momento, yo recuerdo con bastante consternación una consternación digo porque demoraba en plasmarse como una cuestión administrativa, y era esto.
Quienes han estado en la vida del CONICET recordarán que por ocasión del parto no se suspendía la presentación del informe anual o bianual. Y siempre, a propósito de la presentación de esta medida, que, bueno, que evidentemente que el directorio no dudó mucho, no hubo casi dudas, siempre decía que una joven investigadora estaba en la sala de parto, alumbrando mientras estaba pensando que estaba debiendo el informe del CONICET. En fin, que esto era una situación de lesión a un derecho humano fundamental. Se estaba lesionando, y así lo presenté. Muchas cuestiones de estas, más que obviamente había una recóndita base ideológica y política feminista, pero en gran medida la articulación mayor con la que podía convencer rápidamente al resto del directorio era algo que me di cuenta que funcionaba bien, y era la cuestión de derechos humanos y la cuestión de lo que prerrogaba la Constitución argentina. Entonces, y luego venía la bandera violeta, digamos, ¿no? Pero antes que nada, venía el gran banderazo de los derechos humanos y de algunas consideraciones que se había hecho con relación a la CEDAW, etcétera, etcétera, y sobre todo lo que la Constitución argentina entrañaba respecto de la CEDAW. Ustedes saben que en la Constitución argentina, ahí hay mucha gente de profesiones jurídicas, sábese perfectamente que es una de las, tal vez la única constitución de las renovadas en América Latina, que tiene en su plexo, vuelve a conllamarlo, a las dos grandes convenciones, a CEDAW y a la Convención de Niñas, Niños y Adolescentes. Entonces con esto pudimos ir adelante en esas medidas, en aquel momento también, la prerrogativa particular para, ustedes ya recuerdan, los problemas de edad inexorables que había en el CONICET, pasada tal edad, etcétera, etcétera. Bueno, ahí se franqueó mucho con la cuestión del número de tener hijos, hijas, en fin, eso fue la segunda cuestión. Después, bueno, todo esto quedó muy atrás porque vino esa ley en la que se prohíbe discriminar por edad, etcétera, etcétera. En fin, y luego las últimas cuestiones que yo creo que, en fin, una vez que, a ver, quiero decirles algo, una vez que, que hay una representación posible, argumentativa, fuerte, aunque haya mucho obstáculo, finalmente se va adelante. ¿Se entiende lo que quiero decir, no? Tiene que haber una buena organización argumentativa. La buena organización argumentativa es inexorable, ¿no? Es decir, puede haber, en fin, algún obstáculo y tal, pero finalmente, a menos que se esté en un mundo de necios completo, no era la cuestión del CONICET, de ningún modo. Entonces, así conseguimos otras cosas, hasta, desde luego, demoramos bastante, pero esto por otra cuestión, por otra cuestión que tiene que ver más que nada con la vida gremial, y en fin, el protocolo contra todas las violencias, y después creo que hasta mi salida, la última cuestión innovadora fue esto de que las reuniones científicas tienen que tener representación lo más parecido a tienen que tener representación genérica. En fin, ahora, felizmente, quien me ha sucedido, que es Mario Peceni, tiene alto convencimiento. Y después, entonces, para cerrar esta primera pregunta, diré que, bueno, que el otro problema, sin embargo, pendiente, es la raigambre patriarcal que tiene la gran construcción todavía científica. El raigambre patriarcal digamos, tópica, muchos aspectos tópicos, en donde y obviamente raigambre patriarcal en lo que sería la administración de las posibilidades respecto de las posibilidades de autoría, por ejemplo, en el régimen de un laboratorio. ¿No? Hay todavía, aunque el laboratorio tenga un buen número de mujeres, es muy difícil, se hace muy difícil todavía en la ciencia, la disputa por el lugar central para la autoría femenina. Todavía necesitamos mucha investigación que dé cuenta de esas mayores dificultades, ¿no? En las ciencias sociales y humanas es diferente el régimen de autoría, porque en general la prelación se da por el orden alfabético, en fin, el orden alfabético es el orden que en general usamos más, pero en general en las otras ciencias,
donde hay colectivos trabajando, sábese que las autorías que están en el medio, cuando se organiza la autoría de un texto, y por supuesto la autoría de un texto, organiza también las calificaciones relativas a quienes participan de ese texto. Entonces, las O te calificaciones... ponen listo, y no te nombro nunca Sí, más. no, la cuestión es que las personas que están en el centro de la autoría tienen menos, califican menos que las que están en los extremos. Bueno, esas son todas cuestiones que todavía tenemos, se necesita fuerte argumentación. Después, si quieren, seguimos más adelante respecto de algunas cuestiones por las cuales ha sido tan tremenda la soldadura patriarcal, sobre todo en lo que tiene que ver con cierta correspondencia también con, en fin, con perspectivas de sensibilidad que han aportado, digamos, con las que las propias mujeres han podido también, ¿cómo diré?, abonar un camino del establishment patriarcal, ¿no? Es decir, es duro decir esto, pero el patriarcado no solamente habita cuerpos masculinos, que parece que son su prerrogativa fundamental, sino que hay elementos cognitivos, elementos expresivos, ideológicos y políticos, también en una buena parte de la membresía femenina que trabaja en la ciencia. Ese despertar de la conciencia del para sí de las científicas ha demorado mucho en la Argentina. Ahora las cosas han cambiado mucho, pero bueno, tienen que cambiar mucho más, ¿no? Un reposicionamiento de las mujeres en ciencia, disputando lugares, autorías y consideraciones que signifiquen reconocimiento de su trabajo. Dora, y pensando en esto que vos decías de los despertares, quizás nos sería muy lindo conocer parte de tu acercamiento a la militancia política en épocas de la universidad, en épocas de, digamos, de toda esa etapa en la cual vos tuviste que padecer los golpes de Estado, el exilio, tu acercamiento a los feminismos. ¿Cómo es que vos conformaste tu ser feminista, digamos, o esta perspectiva de género que después le pudiste dar a tu función pública, a tu gestión y a todo lo que estás haciendo hoy y lo que hiciste en tantos años de trabajo feminista, ¿no? Porque, bueno, esto tiene una historia que tiene que ver con esto de tantas cosas que tuviste que vivir en la política, en el exilio, en los golpes, con tus compañeros y compañeras. Bueno, sería interesante por ahí conocer esta parte de tu historia, ¿no? Bueno, yo creo que desde que tengo uso de razón, estoy habitada por un conato que me lleva a la justicia básica, por así decirlo. Desde que me reconozco, la justicia básica, eso de ser justiciera, o sea que me encuentro siempre en marañas intentando la representación vicario de quién, de la pobre, del que no tiene, de esto y otro. Esto me distinguió, creo, pero me distinguió por una razón, me distinguió como característica. Una suerte de protopolitización, que me parece que deriva de la alta politización que había en mi casa. Mi familia era altamente politizada, y era politizada, en fin, cuando en mi familia había antiperonismo, ¿no? Es decir, esto era una circunstancia pero al mismo tiempo había un borde de esto, porque mi padre tenía ideas socialistas y demás, liberal socialista, digamos, y mi madre era de origen protestante, entonces ya lo he contado, y ahí hay como dos mandatos que son muy ordenadores del super yo, ¿se entiende lo que quiero decir, no? Es decir, hay un cierto mandato protestante, acá hay mucha gente que no sabe seguramente qué es eso, es un mandato duro, es un mandato ginebrino, como yo digo, es un mandato que obliga a un deber ser. Esto es muy, muy de la antigua reforma protestante, ¿no? Obliga a un deber ser, muy calvinista, ¿no? Una configuración
en fin, que hay que ser de una manera determinada, y eso me lo ordenaba mucho mi madre, en una caracterización del deber ser. Y en mi padre, un adentramiento enorme, enorme a la cuestión social, enorme. Porque ahí donde mi padre fue maestro, fue director de escuela rural, etcétera, siempre tuvo una consagración yo diría, al espíritu, al espíritu de su comunidad, enorme consagración. Entonces esto creo que efectivamente fueron mis nutrientes. Y luego, obviamente, yo siempre he contado que mi adentramiento con la experiencia popular peronista, por decirlo en términos que todo el mundo entienda, tiene muchísimo que ver para mí con la lectura adolescente de Operación Masacre de Walsh. Es un libro que me parece que, así como me hizo una hendidura profunda, hace poco lo volví a leer. Saben que no lo había vuelto a leer. Es impresionante la descripción de ese grupo de personas que fue muerto en el basural de José León Suárez, ¿no? Entonces, eso me dio una nueva articulación. Algo estaba o precariamente contado, o tenía un punto de vista que no daba cuenta de lo que eran los sentimientos, las telurias, las sensibilidades, los acercamientos políticos que se habían vivido en la Argentina. De modo que, bueno, ya después, en fin, primero comencé una militancia en el socialismo de vanguardia, y después ya directamente me inscribí en lo que serían todos esos remolinos muy, muy, muy de mi época, muy de mi generación, que fue lo que significó algo así como un estado, ¿cómo diría?, panexistencial de mea culpa social, por el cual muchísimas gentes de las clases medias, de hogares que eran antiperonistas, nos volcamos absolutamente a ese cauce de las expresiones nacionales y populares. Y además, como durante el transcurso de mi juventud el peronismo efectivamente estaba absolutamente execrado, absolutamente en la excomunica social y política, todavía ese vertedero animaba más, ¿no?, la posición de rebeldía que teníamos, para adentrarnos más todavía en eso que estaba tan exonerado. En fin, y luego, bueno, la argamasa de los años 60 y 70, la radicalidad del ambiente, de la época, la idea de que finalmente íbamos a transformar un mundo muy injusto, etcétera, etcétera, bueno, que ya saben ustedes cómo culminó. En mi caso, felizmente pude salir al exilio, y ahí desde ya, todo un aprendizaje, un conmocionante aprendizaje, en un país que, bueno, que ahora a una le duele tanto, pero que en aquel momento que estaba saliéndose de la dictadura. Piensen ustedes que Brasil ingresa a la dictadura en el 64, la situación se pone mucho más dura y más tremenda, se pone mucho más crucial, en el 68, 69 en Brasil. De hecho, fue la primera diáspora migrante por razones políticas que hubo en América, en Sudamérica, ¿no? Fue antes de Chile. Y luego el hecho de que, bueno, cuando ya se desinstaló la situación más autoritaria de Brasil, al 77, volvía mucha gente. Bueno, en mi caso decidimos ir, en nuestro caso decidimos ir a Brasil. Yo pensaba irme a México, pero bueno, en Brasil había muchas más condiciones por razones de Eduardo es médico, mi compañero entonces médico, ahora después nos cansamos, eso es lo que quiero decir, pero entonces había unas condiciones muy interesantes, había un grupo de médicos en Brasil, médicas y médicos, que tenía una resonante militancia respecto de una plataforma de reforma sanitaria en Brasil muy importante, muy analizada además. Entonces todo eso significó la vida en Brasil. Y bueno, haber ingresado joven, creo, a un movimiento tan expresivo, ¿no?, como fue el propio peronismo, hace una marca profunda.
De ahí la construcción del feminismo no es demasiado, ¿cómo diré? No puede sorprender mucho, ¿m? Porque, en fin, con esos elementos, ¿no?, de imperativos justicieros básicos, finalmente nos damos cuenta de que la justicia debe comenzar por una demografía mucho más extensa, y era efectivamente la que correspondía a la condición femenina, ¿no? Y en Brasil, ahí sí, cierro con esto, yo tenía muchísimas amigas que eran feministas, el feminismo también se reactivaba en Brasil de manera muy expresiva, y entonces se descontaba, era muy gracioso lo que ocurría conmigo, porque se descontaba que yo, siendo una exiliada política, que teniendo una radicalidad de ideas, etcétera, automáticamente era feminista. Pero bueno, yo ya he contado varias veces que me inicié en el feminismo, prefiguradamente habitaba dentro de mí, pero quiero decir que abracé el feminismo a propósito de una circunstancia, ¿no?, muy particular, pero además contaba con ese grupo de feministas en torno, en fin, y yo creo que el haber abrazado el feminismo no es más que una sustanciación a más de los viejos ideales de justicia básica, ¿eh? Me parece que es eso lo que me ha pasado, ¿no? Justicia básica tenía como una zona ciega, y que bueno, que yo descubrí en aquel momento, y para ese cauce, bueno, ahí tuvimos que aprender y demás, y ya no lo abandonamos más. Gracias, Dora. Yo tengo 1,5 millones de preguntas para hacerte, en realidad. Mientras que vas hablando se me van cruzando muchas cosas por la cabeza, pero vos hablabas de justicia básica, y creo que justicia básica viene siendo ya que tengamos una ley que finalmente legalice la interrupción voluntaria del embarazo. ¿Qué posibilidades ves que eso suceda? Vos que más o menos estás en la cocina de todo, y que sabemos que... ¿qué posibilidades realistas ves de que eso suceda este año? Ya no podemos esperar ni un año más. ¿Qué pensás? Yo tengo todavía como tengo un temperamento muy optimista, y tengo así, ustedes ya saben, ¿no?, un conato tan optimista, yo sigo pensando que en cuanto se retire un poco la situación más dolorosa, eh, más tensa, en fin, y de la pandemia, habrá una condición de posibilidad de que el propio Poder Ejecutivo envíe su proyecto de ley. Ese proyecto está listo, ese proyecto estaba para ser presentado, se los digo así, no estoy en la cocina de todo, el honor a quien me diera, no, no. Somos figurantes de una cierta escena, nada más. Ese proyecto está listo, y muchas veces me preguntan, y vuelvo a decir que no tiene nada que ver con charme y con necesidad. No lo he querido conocer. Y no lo he querido conocer, pudiendo conocerlo, porque no quiero quedar presa de alguna circunstancia en la que se anticipa un debate que no es bueno que exista. Está claro lo que quiero decir, ¿no? Evidente que el Poder Ejecutivo debe haber hecho, porque esto sí, es las generales, más o menos las generales que han nutrido el proyecto, sí las conocemos, tienen muchísima consonancia con el proyecto, obviamente, que hemos presentado, entonces yo creo, sin embargo, que él hizo muy bien el presidente en no presentar el proyecto exactamente en la difícil encrucijada del inicio del confinamiento. Porque se hubiera interpretado que había una cosa medio de avería, que había una cosa, en fin, en sombras. Ustedes ya saben cómo hubiera podido ser la opinión que de alguna manera demeritara la ocasión. Entonces, yo encuentro que el presidente fue de una enorme sagacidad y de
una enorme corrección en la visibilidad de que hubiera podido ocurrir con este proyecto. Algo subalterno, ¿se entiende lo que quiero decir? Y no puede ser este proyecto algo subalterno. Recientemente el presidente ha insistido en que en cuanto disminuya el temporal, es feo usar muchas metáforas del tiempo, ¿no? Porque fueron muy sobreusadas y entonces, pero lo que quiero decir es que me parece que vamos a tener, sí, todavía la posibilidad de que ingrese el proyecto del Ejecutivo, porque es muy importante que ingrese ese proyecto. ¿Por qué es importante? Y bueno, porque le da mucha convalidación a nuestro proyecto de la campaña. Y le da mucha convalidación porque efectivamente tiende a sopesarse fuertemente cómo se organiza la votación también, ¿no? Entonces, esperamos que todavía haya una oportunidad en lo que corre de este año para presentar el proyecto y que haya una oportunidad para tratar los proyectos todavía en lo que va de este año. Ahora, y hablando un poco de todo esto de la pandemia y todo lo que las mujeres estamos padeciendo en esto de tener que estar trabajando en la casa, con la suma de las tareas domésticas y bueno, y todo lo que implica esto del confinamiento, se nos ocurría preguntarte, ¿qué mirada tenés sobre el impulso que se ha dado en estos últimos tiempos a las políticas de cuidado desde el gobierno nacional? ¿Y cómo te parece que se pueden mejorar o promover y garantizar mejor los derechos de las trabajadoras en esto que se está pensando también en la regulación del teletrabajo y todo esto que está sucediendo ahora a partir de esto que nos tienen cerrados y encerradas a todos? Ha sido abrumadora la circunstancia, ¿no? En muchas dimensiones nos abruma el COVID-19, ¿no? En una que es absolutamente inexorable, ¿no? Está en riesgo la vida, sobre todo de las personas mayores, que son las que tienen mayor habilidad frente a esta pandemia inusitada, ¿no? Entonces hay esto, pero yo he venido diciendo que tuvimos una rara, dramática circunstancia de salida de lo que siempre ha estado en una consideración, yo creo que irreprimible respecto de la conciliación para las mujeres, entre la vida en una actividad de trabajo, en la actividad pública, y nuestros quehaceres domésticos, ¿no? Nuestros quehaceres, sobre todo nuestras obligaciones del maternaje, ¿no? Ustedes saben que esto ha significado cúmulos de ensayos, de cabildeos, de reflexiones, en los encuentros de mujeres, en los encuentros feministas. ¿Cómo conciliar esta situación en la que está el mandato doméstico versus el mandato inexorable para la autonomía y demás de la vida, de la actividad económica, de la vida pública? La verdad es que ustedes saben que la pandemia nos puso en una resolución bastante dramática de la conciliación, porque la vida pública la hemos instalado en la vida doméstica, y la vida doméstica ha colonizado completamente la vida pública. Hay un doble lazo que yo estoy segura, ahí ustedes han experimentado, y quienes están en lugares sobre todo donde está todavía es más riguroso el confinamiento. El teletrabajo se impuso, era raro el teletrabajo en Argentina, y ahora sabemos que hay ahí un trabajo que me han enviado recientemente, que bueno, tiene sus problemas metodológicos, no quiero analizar, en donde sobre todo las mujeres que trabajan en docencia están muy afectadas por el doble lazo, porque efectivamente la preparación de clases, la asistencia a través de plataformas, este trabajo es muy cansativo, el teletrabajo cansa mucho. Estoy prometiéndome leer un trabajo que me han mandado hace pocos días acerca de unos análisis que ha hecho un grupo de neurólogos sobre por qué el sistema nervioso central
necesita dispensar más energía para esta actividad. Porque acá evidente, primero estamos fijos frente a la pantalla, ¿no? Tenemos una cierta ritualidad del cuerpo, el cuerpo no se puede mover, tenemos que permanecer sentadas, sentados, sentades, largas horas. No avisoramos, no vemos, no estamos en coparticipación, no estamos en copresencia. La copresencia es fundamental para la condición humana, porque con la copresencia vemos cómo piensa el ceño que frunce, la ceja que se levanta, hay una serie de circunstancias para las que tenemos una cierta expectativa y un cierto cálculo que de alguna manera exige menos energía que para ir teniendo que hacer una suerte de expectativa, ¿no? Modulada en orden a algo que no visibilizamos, a personas que no estamos visibilizando. En la copresencia tenemos menos gastos, inclusive porque el cuerpo habla, porque hay gestos, porque hay algo, porque hay silencios, en fin, hay un set de perspectivas, digamos, de conducta, que efectivamente hacen tal vez más liviano el trabajo del sistema nervioso. Y me doy cuenta que, sobre todo entre las docentes, el trabajo no se ha hecho muy difícil. Yo lo que quiero decir es que se ha extendido la jornada de trabajo. No quiere decir que toda la jornada de trabajo tenga el mismo peso, pero solemos trabajar fuera de lo que sería la métrica que exige la separación, los tabiques que hacemos cuando nos vamos de casa, cerramos la puerta, siempre estamos en contacto, pero es otra cuestión. En cambio acá, insisto en que no es metafórico esto de que tenemos la actividad pública aquí en casa y la actividad privada. A menudo pasa que vemos en Zooms y demás a mujeres que están asistiendo con niñitos, en fin, que se escuchan más ruidos, etcétera, etcétera. En suma, se está trabajando más horas. El teletrabajo está en plena discusión y seguramente va a ser sancionada una ley que regule esta actividad, sobre todo con derecho al cierre de la comunicación, ¿no? A pagar la conexión, porque si no, no tiene casi solución de continuidad. Y ahora, vueltas a las atmósferas supradomésticas que, en fin, que son nuestro contexto habitual en confinamiento, ya no tenemos prácticamente rupturas, nos damos cuenta también lo que a menudo digo, si nos dedicamos al trabajo doméstico no tiene solución de continuidad, no tiene solución de continuidad. Hay que cocinar, hay que lavar, hay que trapear, hay que hacer esto. De repente un rincón que ha quedado para atrás, que otro día medio obsesivamente, ¿no? Y he recordado mucho, y insisto en recordarla, porque creo que en estos días he estado en otro Zoom y la he recordado por ahí varias veces, a Isabel Larguía, cuando en un trabajo, ella es la autora sobre todo del concepto de trabajo invisible, y ella hizo un trabajo bellísimo, en el que proponía que la compra de electrodomésticos para las mujeres no significaba que cesara el trabajo, sino que se liberaba tiempo para tener más trabajo doméstico. Liberamos tiempo para más trabajo doméstico. No nos pasa hoy exactamente esto como pasaba con mi madre o con mi abuela, pero les quiero decir que así tan provista como estoy de iniciativas para resolver los problemas de higiene doméstica, me doy cuenta de que si me enredo exclusivamente con la situación higiénica, no pararía nunca, porque hay insondables motivos para la realización del trabajo doméstico. ¿Y cuáles pensás que serían las políticas públicas que deberían encararse en este contexto? O sea, concretamente. Así que, perdón, no te entendí, Loro. ¿Cuáles pensás que serían las políticas públicas que deberían encararse concretamente?
hay algo que, sí, tiene que haber políticas públicas referidas a los cuidados, sobre todo hoy día, ya se sabe, hay muchísimos trabajos que dicen que el 85% de todas estas tareas recaen sobre cuerpos femeninos, y la verdad es que no necesitamos tal vez mucha ilustración, de mucha investigación para darnos cuenta de que si hay hermanas y hermanos varones en una familia y hay que atender a los padres mayores, la disponibilidad mayor de tiempo recae sobre las mujeres de la familia. Puede haber excepciones a esto y felizmente las hay. Pero entonces, lo que está ocurriendo es que la expectativa de vida además está subiendo felizmente, notablemente. Aquí tenemos ya 72 años, Costa Rica tiene todavía mejor expectativa, pero bueno, se espera que en 10 años nosotros tengamos acá una expectativa de vida notablemente mayor. Entonces, hay que inclusive pensar en esto. Yo creo que hay tres grupos de personas, hoy una vez más lo dije, porque hace ratito tuve un Zoom, hay 3 grupos de personas que inexorablemente debe ser una preocupación para que el Estado asista, y cuando digo asista, subsidie, se haga cargo, una publicización de los cuidados. Eso es lo que queremos, ¿no? ¿Por qué? Niñez. Cada vez más la niñez, es decir, ustedes saben que no basta en general con los dobles turnos que hay para la educación. Niñez y adolescencia es toda una circunstancia crítica de cuidados. Luego las personas que tienen discapacidades, que están convalecientes o que tienen discapacidades, en fin, permanentes. Este es otro grupo para el cual, evidentemente, en fin, el Estado tiene que ser muy, muy coadyuvante. Y el tercer grupo de personas son las personas mayores, que estamos adquiriendo cada vez más, prolongamos mucho más nuestra vida. Entonces, el problema, sí, desde ya el Estado se tiene que hacer cargo, y se tiene que hacer cargo también para los grupos de clase media, porque estoy pensando desde ya con una perspectiva de mayor auxilio a las mujeres de los sectores populares, pero no me escapa que también hay en las clases medias una necesidad de asistencia, porque sobre todo en los sectores populares, miren, seguramente lo que estoy diciendo, que lo repito a menudo, es, ustedes hoy encuentran una mujer de 55 años, en fin, una mujer de sectores populares, que puede tener las siguientes generaciones a cargo. Generalmente viven los padres, puede tener inclusive abuelitas, y puede tener además, en algún caso, pongamos que no sea así, pero tienen hijos, tiene nietos, y en algunos casos bisnietos. Es bastante común encontrar, debido a la mejora general que, bueno, esperemos que además consista, ¿no?, en mejorar la vida de los sectores populares. Pero en general, con la posibilidad de accesos a los servicios de salud, con acceso a la educación, hay que pensar que efectivamente vamos a prolongar las generaciones, ¿no? Y esto no es imposible concebir que cuidados, por ejemplo, de personas muy mayores, sean, porque sabemos que hay una imposibilidad real, sobre todo en los sectores populares, ¿no? Entonces, ¿con quién quedan las personas mayores? ¿Quién las cuida, etcétera? Todo eso amerita que haya una enorme contribución del Estado, y creo que se está caminando en el sentido de, en fin, inclusive de sancionar leyes. Y la última cuestión respecto de cuidados es como una circunstancia fundamental para esta cuestión de los cuidados. En algunos grupos femeninos, insisto, en los sectores populares, es como elemental para poder erguir a las mujeres en el mercado laboral. Si no hay una retaguardia de cuidados, es muy difícil que las mujeres, sobre todo con niñas, niños, niñas, adolescentes, puedan incorporarse de manera sostenida en el mercado laboral.
y esto es fundamental para las mujeres, y es fundamental inclusive para que las mujeres ganen autonomía, ganen independencia, y además esto se compadece absolutamente con hacer más posible para las mujeres vidas libres de violencias. En la medida que se tiene autonomía, mayor autonomía económica, es evidente que las mujeres tendrán muchas más posibilidades de salirse de brutales condiciones de hostigamiento en sus hogares. Entonces, todo esto debe ser conjugado. Necesitamos que el Estado colabore, contribuya más en los cuidados para empinar a las mujeres en el mercado laboral, y finalmente esto tiene una eficacia notable también en el combate a la violencia en los hogares. Dora, y se me ocurre en esto que estabas diciendo recién, de todas las políticas de cuidados y todo esto. Vos sos asesora del presidente, y esto que empezó ya como volvimos y vamos a ser mujeres, el furcio, pero que se tradujo en un montón de políticas públicas después. ¿Cómo se entiende gobernar con perspectiva de género, y qué significa esto de conformar este consejo asesor del presidente? ¿Qué se hace para que la presidencia y el gobierno tengan por fin una mirada feminista? Bueno, es lo que intentamos, ¿no? Ustedes saben que los otros días el propio presidente, que es una figura de enorme sensibilidad, y yo diría de un espontáneo contagio respecto de la espontáneo contagio respecto de la igualación humana. Dicho esto, él mismo los otros días, ustedes saben que hizo una argumentación en el sentido, una argumentación que le fue muy cobrada, porque hubo una famosa fotografía con grupos representativos del establishment económico y demás, en donde su característica principal fue que no había una sola mujer en aquella fotografía. Él volvió a decir cómo se había arrepentido de esas circunstancias. Y contamos sobre todo con yo diría, una entrañable formulación del propio presidente. Obviamente, cuando se armó el gabinete, habíamos hecho una solicitud muy, en fin, muy entusiasmada acerca de que el gabinete tuviera una composición paritaria. No lo conseguimos de inmediato. ¿Por qué? Porque efectivamente se habían hecho acuerdos con cada parte del conjunto de fuerzas que estaban incorporadas en este big frente, que es el frente de todas, todos, todes. He aquí que eso, pero hubo sí, una suerte, de promesa, de pacto, que se está cumpliendo muy bien. Y ustedes saben que las últimas designaciones muy importantes han recaído en mujeres. En este momento hay 37% de mujeres en cargos importantes, ¿no? Jerárquicos. No están, obviamente, los ministerios no son paritarios, pero abajo hay una interesantísima participación de cuadros femeninos. Voy a recordar que la AFIP es la primera vez en su historia que tiene a su frente una mujer. El sistema penitenciario nacional ha sido intervenido con una mujer. Y nada menos que la AFI, es cierto que la AFI en el pasado reciente también tenía de segunda una mujer, también tiene a su frente a una mujer. En fin, el INTA tiene una presidenta mujer, el CONICET desde luego tiene una presidenta mujer. Ha habido creo que sí, una interesante designación de muchas mujeres en estos cargos importantes. Igual nosotras queremos el 50%. En esta asesoría hay que pensar que también cuenta muy fuerte, con la asesoría que tiene nuestra perspectiva y demás, cuenta con una, con una mayúscula circunstante, que es la ministra, ¿no?, de Mujeres, Géneros y Diversidad, ¿no?,
Digo porque ahí se ve también el empeñoso trazo que tiene la nueva gobernanza en fin, en crear todas las posibilidades de una gestión que sea, a la que le sea entrañable la igualación de la condición humana. Y luego no puedo dejar de decir, una marca prominente es que, una marca prominente de este cambio de época se traduce en la incorporación inclusiva de las otredades sexosociales. Ustedes saben que el Ministerio, por eso se llama de diversidad, tiene un componente fundamental en esa perspectiva amplia, ¿no? De, en fin, de cumplir con, no solo con todas las leyes que han significado conquista de derechos por parte de las mujeres, sino conquista de derechos por parte de las identidades disidentes, de las identidades en su más expresivo arco de diversidad. Entonces me parece que eso es hay que agregar siempre esa perspectiva, porque lo mismo ocurrió con la organización del Ministerio en la provincia de Buenos Aires, y me parece que es un dato importante de esta gran tentativa de cambiar, en fin, el Estado se está comprometiendo, me parece, bueno, la ley Micaela, ¿no? La ley Micaela que fue sancionada al final, en el 2019, y que, bueno, había tenido muy poca, había tenido una limitada expresión en términos de capacitaciones. Había habido, sí, no voy a dejar de reconocer algunos esfuerzos que se habían hecho, pero ahora me parece que en general, primero porque ya todas las provincias han adherido a la ley, y sí creo que la ley, toda esa capacitación que se está brindando a propósito de la ley, va a producir algunos efectos fundamentales en los cambios de normas, en los cambios de fallos, en los cambios de sentencias, en fin, aspiramos entonces a que a estos pasos que se están dando estén efectivamente significando una transformación de las relaciones de géneros en nuestra sociedad. Ojalá, ojalá sí sea. Vos hablás, Dora, de género, hablás de una pluralidad. Yo no puedo dejar de representarme a las personas que en este momento están en su adolescencia, o a las jóvenes, les jóvenes hoy en día que vienen con una fuerza, con un ímpetu, y en este reconocimiento de las identidades, de las que también el Ministerio, digamos, se preocupa por su ejercicio de derechos, tenemos también un abanico hoy de identidades muy diversas, que si bien están reconocidas como sujetos políticos, no tienen un pleno reconocimiento civil, para decirlo de alguna manera. Es decir, hoy hay una gran cantidad de identidades que no pueden salir de este binarismo varón-mujer dentro de los efectos civiles o los efectos más básicos de nuestra regulación. ¿Qué te parece? A mí me encantaría, vos además desde tu mirada, me encantaría saber tu opinión, tu parecer. Yo creo que efectivamente hay una ruptura del orden binario, a pesar de que haya mucha gente que de manera muy concernadora para nosotros persista en esas canteras, ¿no? esas estructuras graníticas, apoyadas, vaya a saber qué, sobre todo en la idea, en la dimensión biológica, en una atribución de sentidos inexorables de la naturaleza, como si la naturaleza tuviera fórmulas morales, como si la naturaleza tuviera ética, como si la naturaleza es la naturaleza. La naturaleza no
no es la que hace los sentidos morales de la vida. En todo caso, la naturaleza tiene muchísimas circunstancias que son absolutamente irregulares, ¿no? Y mejor suspender por hoy la cantidad de ejemplos que podríamos dar acerca de naturalezas que efectivamente no tienen marcos normativos. Hay un libro extraordinario de Stephen Jay Gould que habla claramente acerca de todos los ejemplos que la naturaleza puede dar, acerca de las anormalidades que, en fin, no se puede invocar moralmente a la naturaleza y demás. Estamos en una época de grandes rupturas, y sobre todo el orden binario se está quebrando, porque efectivamente hay insurgencias que en alguna medida estaban un poco previstas, en otra medida no tan previstas, y hoy además creo que hay que contar con la enorme libertad que se están dando las generaciones más jóvenes de nuestra sociedad. Generaciones más jóvenes de nuestra sociedad están produciendo disrupciones notables. Y basta ver cómo, inclusive estoy hablando de niñas de 10, 11 años, ¿no?, que efectivamente hacen preguntas absolutamente incómodas a padres y a madres que están un poco perplejos en esta situación. Entonces hay que saber que eso está deviniendo en esto voy a lo que me preguntas, y está deviniendo obviamente la procura de derechos muy, digamos, que tienen que tener una perspectiva que en nuestra sociedad se abrió. Nosotros tenemos un régimen inaugural, como es la Ley de Identidad de Género, pero justamente la Ley de Identidad de Género tiene una enorme necesidad de procurar transformaciones también en el propio derecho y demás, ¿no? Desde mi modestísima perspectiva, habida cuenta de que ya la sostenibilidad de la relación binaria es una sostenibilidad que tiene que ver con una arcada ideológica y convencional. Es muy probable, y ustedes saben que ahí, justamente en Cuyo, hubo un célebre fallo respecto de una identidad no binaria, ¿no?, que se produjo en un momento determinado. Acá ha habido otro fallo con relación en fin, a una persona que quiero mucho, que también le otorgó otro tipo de identidad, ¿no?, en fin, a otra persona, una persona travesti, en fin. Mi opinión es que muy probablemente, haya que hasta sacar de nuestras identidades registrales, no de la parte histórica del registro, porque efectivamente esas son circunstancias en las que las personas tienen una modulación, está mal dicho la elección, ¿no? Es decir, las personas no eligen, es absurdo, es como si tuviéramos la posibilidad de tener, distribuidas las posibilidades sexosociales y las personas van y eligen una, ¿no? Las personas son llevadas a una situación en la que hay toda ¿cómo diré?, todo un pasaje, ¿no?, toda una desarticulación y articulación. En fin, yo lo que creo, se los digo francamente, es que habrá un momento, de la misma manera que las fórmulas de identidad, nuestros documentos de identidad, eliminaron por completo los vestigios eugénicos o discriminantes que había en el pasado. Hace 50 años, 60, 70, se decía, de ojos negros, nariz aguileña, tez morena, ¿recuerdan? Eso era lo habitual que había en los registros, sobre todo en las libretas de enrolamiento de los varones del pasado, y van a ver ustedes que efectivamente había un dispositivo de identificación de los sujetos a través de una serie de circunstancias físicas, etcétera, etcétera, que eran, ¿por qué se superaron? Porque eran altamente discriminatorias. Porque a nadie importa si una persona tiene nariz aguileña, ojos negros, que parece que
cabello muy rizado, no tiene ningún sentido. Me parece que a esta altura de los pasos dados en materia de derechos personalísimos en Argentina, sinceramente, recortar el orden binario de la identidad de sexo que marca el Documento Nacional de Identidad me parece absurdo. Y lo digo ¿por qué? Porque alguien va a ser Eleonora Lam, y Eleonora tiene necesidad de decir a qué sexo adscribe. Dora Barrancos tiene, una es la que es. Entonces me pregunto, frente justamente a las tantas transformaciones inexorables que dan, que son el soporte de un derecho a ciudadanía, el soporte, no tendría mucho sentido, me parece, seguir con los órdenes binarios. No se arregla tampoco porque alguien, por supuesto que hemos cabildeado hace poco con relación a también una autorización de un juez en Tierra del Fuego con relación a la presentación que hizo una persona para no ser identificada en un régimen binario, en fin. Bueno, estuvimos en una buena, ¿cómo diré? En un buen cabildeo, en un buen cambio de ideas, que es lo que tiene que sobrevenir. Es casi imposible que tengamos, porque al mismo tiempo sería limitante de la libertad, que tengamos el espectro de todo el arco identitario. ¿Se entiende lo que quiero decir? ¿Qué sería el espectro de todo? La verdad que me parece que el arco identitario es inagotable. Eso es lo que les quiero decir. El arco identitario, además quiero decirles algo mucho más bizarro y escandaloso. El arco identitario al mismo tiempo es móvil, porque la gente se están con esa identidad, no son de esa identidad. La gente se están en esa identidad. La identidad es móvil, es cambiante. Gente que hasta hace unos días tenía ganas de tener esta identidad, resulta que vaya a saber por qué, tiene un cambio. ¿Y sería ilógico pensar que quiera cambiar en otro sentido? No, porque este es un presupuesto que en verdad es un presupuesto que inhibe la libertad humana, y la inhibe. La gente está en diáspora, la gente está, yo voy a usar un término que es de Deleuze, pero que en realidad es espinociano, muy espinociano. Estamos en derivas, Entonces, no tiene sentido hacer que el registro, que la vocación de registro y de articulación catalogal tenga que ver finalmente con esto que son las disponibilidades, insisto, que no es que haya un repertorio sexo genérico que esté esperando en un a ver, elijo este. En fin, son determinaciones que las personas hacen bueno, en fin, en unas posiciones de existencia que pueden ir variando. Entonces, a mí me parece que lo más interesante es que se exima completamente a nuestro orden registral de categorizar tan dramáticamente como hoy ocurre con una F o una M o con un otro que diga otro. La verdad, ¿por qué? Porque ese otro también puede dar lugar a lo que podrían ser ominosas circunstancias no libres. Porque alguien toma un documento y dice, a ver, otros, y hace indagaciones absolutamente inhibidoras de la libertad. Entonces, esta es mi posición. No sé con qué éxito, pero me parece que está así pensándose. Más allá, insisto, hay personas que quieren que quieren una marca de su identidad. Bueno, podríamos pensar en fin, pero no en el marco del dispositivo exigido, está claro lo que quiero decir, ¿no? En fin, es muy tremendamente insurreccional lo que acabo de decir, insurreccional completo, pero lo he venido sosteniendo siempre, saben que siempre digo, ¿para qué sirve la identificación FM? ¿Qué le agrega a un ser humano que se llama de una manera esta identificación? ¿Qué le agrega?
Exacto. Vos sabés, Dora, que escucharte me alegra el alma. Venimos con el caso de Jerónimo Carolina, fue la primera partida no binaria que fue acá en Mendoza y lo llevamos desde la Dirección de Derechos Humanos. Lo representamos nosotras desde la dirección, o sea que escucharte es como que nos confirma que efectivamente hemos hecho las cosas bien. Sí. Aplausos, aplausos porque no sabía además que estaba hablando justamente con las entrañas de esta maña maravillosa Bueno, escucharte es resolución. fabuloso, pero yo no puedo evitar hacerte la otra pregunta, porque precisamente cuando salió el caso de Jero Caro, que todavía tenemos pendiente el DNI y que estaría bueno que entonces le hagas llegar todo esto a nuestra querida ministra, no porque lo sabe, pero sí por ahí a Guado, para que se anime Guado a sacarnos el Están DNI. sabiendo, ojo, están tomando la cuestión. Sé que el registro está en plena ebullición. Pero sabes que el debate que se presentó dentro de los feminismos en ese momento, y creo que sería muy iluminador para todas, todos y todes, quienes te estamos escuchando, que nos digas, porque había una postura de unos feminismos que decían, a ver, íbamos, cuando se planteó el caso de Jero Caro y tal como vos lo decís, vamos por la supresión del sexo como categoría jurídica. ¿Para qué necesitamos el sexo como categoría jurídica, al igual que no necesitamos la raza y etcétera? Pero hubieron ciertos feminismos que nos cuestionaron de que esto iba a invisibilizar a la mujer como sujeta política. Entonces, creo que también se plantea mucho entre quienes ahora también te están escuchando, entonces creo que sería buenísimo que nos vuelvas a iluminar y se despeje todas las dudas para que es poco condescendiente con la misma disposición libertaria del feminismo acertar biológicamente con lo femenino. Es un contrasentido. Es decir, tantos combates contra el biologismo para terminar acertando en el biologismo. ¿Qué es? Finalmente, ustedes saben que yo hago otras cosas muy inconfortables. ¿Qué es una mujer cis? ¿Alguien que parece cis? En fin, lo que yo digo es que no estoy para nada de acuerdo. Eso además significa una vuelta de tuerca sobre un balance esencialista y naturalista de la cuestión. Y lo que hizo el feminismo fue una fragua fundamental para la demolición de los escombros del biologismo que, digamos, sostenía carátulas morales, porque lo que hace el biologismo es la sostenibilidad de una carátula moral, lo que puede y lo que no puede, lo que debe y lo que no debe, lo que es propio de. Entonces, yo creo que eso es uno de los daños enormes, sobre todo porque el propio biologismo está hoy completamente atravesado por el cálculo de la cultura. El cálculo de la cultura. ¿Qué es lo biológico si no es una compenetración cultural? Díganme. Pensemos bien. ¿Qué es lo biológico si no es lo que comemos, cómo comemos, tenemos nutrientes, comemos carne o no comemos carne? ¿Eso es de dónde? De la cultura. ¿Dormimos, no dormimos? ¿Tomamos menos vino, más vino? En fin, todo eso proviene de afuera. En fin, es como si la especie humana se hubiera hecho dentro de una canónica formulación biológica. Y no es así. Efectivamente, sabemos perfectamente que hay, inclusive digo, para aquellas personas que son a rajatablas biologistas, les voy a recordar que la biología cada vez más conversa con lo cultural. Ha sido así. Si no, la especie humana no hubiera tenido, no nos hubiéramos, digamos, no hubiéramos hecho las transformaciones de la especie que hicimos, y que se siguen haciendo. Porque otra cuestión que tiene el biologismo es el fijismo transhistórico. Y no es así. El fijismo transhistórico
Primero que somos gente que sigue evolucionando, estamos en plena evolución. Por ahí no se percibe mucho, ¿no? Hay gente que está en involución, eso es verdad, pero en general estamos en evolución, ¿no? ¿Y qué quiere decir eso? Que bueno, que dentro de poco ya se sabe, algunos órganos internos, se sabe claramente que aún dispositivos biológicos están cambiando. ¿Eh? ¿Por qué vivimos más? ¿Es por la biología? ¿O es por la cultura metida dentro de la biología que nos permite decir que podemos comer mejor? Que tenemos alimentación con unos nutrientes así asado. Entonces esas son, en realidad, a mí me gusta siempre decir, la biología está absolutamente colonizada con la cultura. Entonces son los ritmos de vida en general. La medicina sabe muy bien esto, a pesar de que conversa tanto con la base biológica, o que le gusta sostener esto. Porque a la anamnesis médica no le pregunta a un riñón cómo se da con la barriga, sino que nos preguntan, la anamnesis médica se hace sobre cuestiones que transitan todos los modos culturales que tenemos. ¿Usted duerme bien? ¿Trabaja mucho o trabaja poco? ¿Trabaja en condición así? ¿Qué es la anamnesis? ¿Qué le pregunta? ¿Le pregunta al recóndito de la célula cómo se lleva con otras células? No, lo que nos preguntan son cuestiones de la cultura. ¿Usted tiene vida sexual activa o no? ¿Duerme? En fin, trabaja mucho, ¿no es verdad? ¿Usted tiene una vida sedentaria? O sea, de ahí que engordemos, que es una situación de la que me cuesta tanto abdicar a pesar de todos los buenos propósitos. En suma, esto hay que pensarlo, ¿no? A mí siempre ustedes saben que a menudo enarbolo, y lo voy a repetir, la naturaleza no sabe que se llama naturaleza. La naturaleza es dicha por nosotros. La naturaleza es dicha por nosotros. Súper claro, absolutamente claro, todo lo que nos estás explicando, contando e intercambiando con nosotras. Hay algunas preguntas del público, yo le voy a pasar a Lorena Marín, que lo que ha hecho es resumirlas, a fin de que no te quitemos tanto tiempo y podamos, bueno, liberarte en breve, Sí, pero sí hay algunas inquietudes. Así que vamos. Dale, entonces ahí te va a hacer algunas preguntitas que están de la gente que está participando. ¿Me escuchás? Hola. Hola. ¿Qué tal? Bueno, han hecho un par de preguntitas por el chat, principalmente respecto de los cuidados de terceras personas, si podría configurar esto como interseccionalidad, y por el otro lado, si consideras que cómo se podrían marcar o hacer algún cambio con respecto a las diferencias que existen principalmente entre hombres y mujeres en lo que respecta a las fuentes laborales. Bueno, la primera cuestión, los cuidados deben tener en cuenta cuestiones interseccionales. ¿Qué quiero decir? Obviamente, en el orden de los cuidados, tiene que haber una intervención del Estado mucho más, ¿cómo diré?, más aguda, más robusta, con relación a mujeres que están interseccionadas por su clase, porque están en condiciones desfavorables socialmente, o por su condición migrante, por ejemplo, o por su identificación respecto, por ejemplo, étnica. Obviamente, una respuesta del Estado tiene que considerar escalas de atención más urgentes que otras, ¿tá?
Y esas urgencias deben atenderse ¿en qué? En un sentido socialmente más justo, ¿no? Esto es lo que quiero decir. Eso significa que en el orden los cuidados deben estar interseccionados por atenciones más urgentes y de más vigor, en todo caso por subsidios más expresivos, respecto de dónde están localizadas socialmente esas mujeres. Entonces, no me escapa que sí, que tiene que haber una interseccionalidad en la atribución de subsidios, ayudas y demás. Por ejemplo, tratándose, por ejemplo, de adolescentes, un área de cuidados que debería ser provista por el Estado son los repertorios de contención de adolescentes, organismos que contengan a los adolescentes, o que ayuden a grupos para contener adolescentes. Y obviamente no me escapa que los adolescentes de los grupos populares tienen una prioridad en la atención de esos equipamientos. ¿Está claro lo que quiero decir? Es decir, en barrios populares en donde los adolescentes están con alta exposición a una serie de situaciones, drogas, etcétera, etcétera, debería haber equipamientos públicos de contención sistemática, alternativas de música, alternativas en fin, que deberían estar en esos lugares. Eso significa cuidado, equipamientos prodigados por el propio Estado. Ustedes recordarán que yo dije que hay un grupo que tiene, que los grupos de niños, de niñas y adolescentes tienen que tener eso. La otra cuestión que es muy importante, sí, efectivamente, en esta condición de género jerarquizado, diferencial para los varones, las prerrogativas laborales son en este momento más sustanciosas para ellos que para ellas. Ellos pueden caber en una serie muy grande de actividades, pero las mujeres están casi 67%. Casi 67%. De las actividades económicas que realizan las mujeres se dan en la vasta gama desde comercio, servicios personales, educacional, 67%. Quiere decir que ahí hay una segmentación notable de la actividad económica femenina. Y luego están las segmentaciones verticales. Solo 30 y poco % de mujeres en la Argentina ocupa cargos jerarquizados. La otra cuestión dolorosa es que las mujeres no tienen prácticamente participación en algunas actividades que son muchísimo más interesantes y que está muy cohibida su participación. Estoy pensando, ingenieras de petróleo. Son pocas, con muchas dificultades para insertarse. De ahí que haya que tener, sí, yo estoy a fin de que el Estado, a través de sus mecanismos fiscales, prodigue mejores posibilidades de ingreso de las mujeres al mercado laboral y también sostenibilidad para las mujeres en actividades no tradicionales. Entonces, esta es una cuestión que efectivamente es muy dolorosa, que existe en nuestro país. Cuando les digo 67% de las mujeres están en actividades que son de los sectores históricamente consagrados para la actividad femenina. Necesitamos muchas mujeres ingenieras, muchas mujeres piloteando aviones, muchas mujeres, en fin, en actividades para las que están segregadas.